Al día siguiente, Gina lo sujetaba del saco con fuerza, como si pudiera sacudirle el sentido. Las venas en sus sienes parecían a punto de estallar, y su voz vibraba de pura furia mientras lo recriminaba. ¿Te das cuenta de lo que has hecho desde que llegaste? La trama está completamente desordenada. Maitan la miraba, desconcertado, incapaz de entender de qué hablaba. ¿De qué estás hablando?, preguntó, genuinamente confundido. Gina soltó un resoplido, tratando de calmarse antes de perder la cabeza del todo. Pero la indignación era más fuerte. Con los ojos bien abiertos, le soltó la bomba. Yuriel está enamorada. Pero no del príncipe. Gina hizo una pausa dramática, como si las palabras le quemaran la lengua. Está enamorada de Lady Rousi, la villana del juego. Maitan se quedó paralizado, sintiendo como la sorpresa le recorría el cuerpo como un escalofrío. ¿Qué?, musitó, sin poder procesarlo de inmediato. El silencio entre ambos se volvió denso. Poco a poco, la respiración de Gina volvió a la normalidad. Ya más calmada, lo miró con seriedad. Maitan, dime la verdad. ¿Cuándo fue exactamente que transmigraste al juego? Sin dudarlo, él respondió. Hace 5 años, cuando el verdadero Maitan tenía 13. Gina frunció el ceño, pensando a toda velocidad. ¿Hiciste algo en particular en ese momento? ¿Algún hecho clave que recuerdes? Maitan se quedó pensativo, y tras un instante, sus ojos se iluminaron al recordar. La noche del baile de máscaras, conocí al príncipe. El corazón de Gina dio un vuelco. Lo recordó perfectamente, en el juego, esa era la noche en que el príncipe debía encontrarse con Yuriel, el inicio de su historia de amor. Gina apretó los labios, juntando las piezas del rompecabezas. Ese fue el problema, murmuró. En esa noche fatídica, el príncipe debía encontrarse con Yuriel. Pero se cruzó contigo en su lugar. Ese encuentro cambió todo. Quizá, murmuró. Quizá ahora que la historia ya se desvió tanto, lo mejor sería crear un final diferente. Maitan frunció el ceño, atento a cada palabra. ¿A qué te refieres?, preguntó, inclinándose hacia ella, intrigado. Gina respiró hondo y, esta vez con firmeza en la voz, le sostuvo la mirada. Quiero decir, que tal vez podríamos construir un final de nuestra propia creación. Uno que no dependa del guión original del juego. Maitan se quedó en silencio un instante, digiriendo sus palabras. Luego, esbozó una leve sonrisa amarga. Al final, supongo que no es más que un juego, ¿no? Pero en cuanto lo dijo, una sombra cruzó su mirada. La imagen del duque vino a su mente, y la inquietud lo atravesó. Por cierto. Gina, ¿tú sabes algo de las manchas malditas del duque? ¿O de lo que está buscando? La expresión de Gina cambió. Ahora era ella la que parecía confundida. Con un gesto incómodo, se rascó la mejilla. La verdad, no. No recuerdo que en el juego se hablara de esas manchas, ni de un trasfondo así, suspiró. Lo poco que sé es que el duque siempre fue un personaje muy misterioso. Y, de hecho, desapareció. De repente dejó de tener presencia en la historia. Maitan apretó los puños, la frustración ardiendo en su pecho. ¿Pero no se supone que te encanta este maldito juego?, espetó, clavando la mirada en Gina. ¿Cómo es posible que no sepas nada de esto? Gina, igual de molesta, su voz cargada de reproche. Claro que me encanta. ¿Pero sabes qué? En mi primera partida tú arruinaste todo, Maitan. Nunca pude ver el final por tu culpa. El silencio cayó de golpe. Las palabras de Gina eran como un golpe directo al estómago de Maitan. Bajó la cabeza, el ceño fruncido, sin atreverse a responder. Sabía que tenía razón. Sus hombros se encorvaron ligeramente, tragando la rabia y la impotencia. Pasaron unos segundos antes de que Maitan respirara hondo y hablara, esta vez con un tono más sereno. No tiene sentido que discutamos por esto, dijo, intentando calmar el ambiente. Y la verdad, ni siquiera sabemos si crear un nuevo final servirá de algo. Su mirada se perdió en el vacío por un instante, recordando lo que tantas veces había deseado en silencio. Si tan solo existiera la piedra del destino, murmuró. Todo sería mucho más fácil. El aire entre ellos parecía más denso, cargado de esa mezcla de incertidumbre y deseo de encontrar una salida. Ambos sabían que lo que venía no sería sencillo. Cambiamos de escenario.
En la ciudad, iluminada por un sol radiante, un hombre encapuchado se acercaba con paso firme al mostrador. Sin rodeos, su voz grave resonó en el silencio del local. Estoy buscando una piedra de maná. Su nombre es la piedra del destino. El comerciante, un hombre de mediana edad, parpadeó desconcertado. La piedra del destino. Repitió, inclinándose un poco hacia el desconocido. Lo lamento, pero nunca he oído hablar de una piedra de maná con ese nombre. Sin decir una palabra más, el hombre encapuchado se dio la vuelta con un leve movimiento de su capa. Cuando el misterioso hombre levantó lentamente las manos y retiró su capucha, la luz reveló un rostro bien conocido, era el duque. Sus ojos fríos y decididos dejaban claro que su búsqueda de la piedra del destino estaba lejos de terminar. Mientras tanto, nos dan a conocer que tras el inicio del nuevo semestre inicia el desafiante campamento de entrenamiento para caballeros, donde las verdaderas pruebas apenas empiezan. Maitan estaba de pie formado junto con otros estudiantes, completamente aburrido y con un leve fastidio en el rostro. ¿Un campamento justo después de regresar de las vacaciones?, pensaba. Sin embargo, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios al considerar el lado positivo. Gracias a este campamento podré mantenerme alejado de esos dos pegajosos durante los próximos 3 días. El maestro encargado del campamento, un hombre de voz firme y expresión seria, se paró frente a los estudiantes. Escuchen bien. A partir de ahora, se formarán grupos de 3. En todo momento deberán permanecer juntos y apoyarse mutuamente. ¿Entendido? Un murmullo de aceptación recorrió el lugar. Entonces, el maestro empezó a anunciar los nombres hasta llegar al Grupo 17, Carsten Nove. Kael Ludwig. Maitan, al escuchar esos nombres, no pudo contener la risa. Ja. Pobres almas, tener que soportarse el uno al otro durante 3 días. Qué lástima por el tercer chico que caiga con ellos, dijo para sí mismo, disfrutando por anticipado del caos que se imaginaba. Pero su sonrisa se congeló en el instante en que el maestro pronunció el último nombre del grupo. Y Maitan Jan Knox. Los ojos de Maitan se abrieron como platos, y su rostro perdió todo color. ¿Qué?, balbuceó, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. El eco de su risa burlona se convirtió en su propia condena. Esto tiene que ser una broma, pensó. Todos a su alrededor comenzaron a murmurar, comentando entre susurros la suerte que parecía tener Maitan con aparente ironía. Maitan, fastidiado por aquella atención no deseada, se giró de golpe. Su rostro, cargado de rabia contenida, bastó para que quienes estaban detrás de él dieran un paso atrás, asustados, y se alejaran rápidamente, temiendo provocar su furia. El primer día del campamento comenzó. Maitan, visiblemente agotado por el esfuerzo y la tensión, marchaba junto al resto de los estudiantes. El sol caía implacable sobre ellos, y el calor parecía quitarle las fuerzas. Sin darse cuenta, en un momento perdió el equilibrio y tropezó. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, 2 manos lo sujetaron, las del duque y el príncipe. Ambos lo miraron con evidente preocupación. ¿Estás bien?, preguntaron casi al unísono. Maitan, incómodo por la situación y la cercanía, apenas levantó la vista y, tratando de recomponerse, murmuró: «Gracias, por ayudarme». Pero por dentro, mientras retomaba el paso, solo podía pensar en lo mismo. Estos próximos 3 días serán una tortura. En la segunda actividad, el entrenador, con los brazos cruzados y una voz firme que retumbaba en el lugar, ordenó: «Formen una línea y comiencen a escalar». Maitan, ya exhausto y con el rostro marcado por el cansancio y la irritación, no pudo evitar pensar mientras apretaba los dientes. ¿Esto se supone que es un entrenamiento para caballeros? Esto es una tortura. Con cada movimiento, el sudor le nublaba la vista y sus brazos temblaban por el esfuerzo. Pero entonces, un sonido lo hizo congelarse, un crujido sordo. Vio cómo su cuerda comenzaba a desgarrarse. El tiempo pareció detenerse. Apenas alcanzó a pensar antes de que la cuerda cediera por completo y comenzara a caer al vacío, sin posibilidad de reaccionar. Pero justo antes de tocar el suelo, sintió unas manos firmes y seguras que lo sostenían. El duque, sin perder la compostura, lo atrapó entre sus brazos como si todo hubiera sido parte de un plan. Maitan, temblando, con el cuerpo débil por el susto y el esfuerzo, levantó la vista hacia él. Con un hilo de voz y un rostro que dejaba ver su sufrimiento, logró decir: «Gracias,
por salvarme. Detrás de ellos, el príncipe observaba la escena, respirando agitado. Había corrido para intentar atraparlo, pero aún así llegó demasiado tarde. La molestia se reflejaba en su mirada mientras apretaba los puños con frustración. Finalmente, la hora del almuerzo llegó. Maitan, agotado por las actividades de la mañana, se permitió un respiro mientras comía en silencio. Al menos, pensaba para sí mismo con un leve alivio, la comida es buena. Por un momento se sintió en paz, hasta que, de pronto, sin previo aviso, el príncipe se sentó junto a él. Con naturalidad, y una sonrisa cálida que desarmaba, el príncipe acercó su mano y limpió con suavidad el cachete de Maitan, que se había manchado de comida. Maitan se quedó completamente congelado. Su mente se nubló sin saber cómo reaccionar. Apenas pudo balbucear, con una voz nerviosa. Gracias, Su Alteza. El príncipe, inclinándose un poco más hacia él, aprovechó la cercanía y, con un tono casi en susurro, le pidió. Por favor, llámame por mi primer nombre. Pero lo que parecía un momento tranquilo estaba lejos de serlo. A la distancia, sentado en otro extremo, el duque observaba cada gesto, cada palabra, y su mirada lo decía todo, estaba celoso. La tensión en el aire se hacía casi palpable. Después del almuerzo, las actividades continuaron. Esta vez, el desafío consistía en cortar leña. Maitan, sujetando el hacha con ambas manos, sudaba por el esfuerzo mientras en su mente se quejaba, esto es mucho más difícil de lo que parece. En un momento, una mano firme y cálida se posó sobre la suya. Si sigues así, vas a lastimarte la muñeca, dijo una voz baja y tranquila. Era el duque. Con un tono inusualmente suave, se colocó detrás de Maitan y comenzó a guiar sus movimientos, acomodando sus manos y mostrándole cómo balancear el peso del hacha. Maitan no pudo evitar sonrojarse levemente al sentir la cercanía del duque y la calidez de sus manos. Pero antes de poder procesar ese momento, sintió unas manos sujetando sus hombros por detrás. Sorprendido, Maitan se giró bruscamente, solo para encontrarse con la sonrisa encantadora del príncipe. No es solo cuestión de los hombros, dijo el príncipe, divertido. Lo importante es la postura de tus piernas. Y con una mirada directa, casi desafiante, clavó los ojos en el duque. Parece que el duque no es tan buen maestro. Será mejor que yo me encargue de enseñarte. Maitan, atrapado ahora entre ambos, se quedó quieto, con los nervios a flor de piel y el rostro encendido. En su mente solo resonaba un pensamiento desesperado. ¿Por qué no pueden dejarme en paz, aunque sea un momento? La noche finalmente cayó sobre el campamento. Uno a uno, todos los participantes se dirigieron a sus tiendas para descansar después de un día agotador. Maitan, tumbado sobre el duro suelo de la tienda, se encontraba atrapado entre el duque y el príncipe. Se maldecía en silencio por su mala suerte, preguntándose cómo había acabado en semejante situación. Aún así, el cansancio pesaba sobre su cuerpo, y cerrando los ojos intentó relajarse y dejarse llevar por el sueño. Pero la paz duró poco. De pronto, sintió como el duque, sin previo aviso, tomaba su mano entre la suya. ¿Qué demonios te pasa?, susurró Maitan, sobresaltado, mientras intentaba apartarse. ¿Por qué estás tomando mi mano? El duque, con esa calma que tanto lo exasperaba, le respondió en voz baja. Ya te lo había dicho, ¿no? Necesito estar en contacto contigo. No sabemos en qué momento podrían aparecer las manchas. Antes de que Maitan pudiera replicar, el duque deslizó su brazo alrededor de su cintura, atrayéndolo hacia sí con un gesto seguro. Sus rostros quedaron a escasos centímetros, y la mirada intensa del duque lo envolvió por completo. Es más seguro así, añadió el duque, con un tono seductor que hizo que el rostro de Maitan se encendiera de rubor. El duque se inclinó un poco más, acortando la distancia entre ambos. Maitan, nervioso, susurró. Déjate de tonterías de una vez. Mejor duerme. ¿Qué pasará si se despierta el príncipe? Como si sus palabras hubieran invocado el momento, la voz somnolienta pero curiosa del príncipe resonó desde el otro lado. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están dormidos aún? Maitan deseó que la tierra lo tragara en ese instante. El príncipe, al ver lo que ocurría, no lo pensó dos veces, tomó a Maitan de los brazos y lo jaló suavemente, alejándolo del duque. Maitan no es ningún juguete, exclamó, mirándolo con seriedad. Será mejor que lo dejes en paz. El duque, sin perder la compostura,
lo observó mientras volvía a acercarse. En un abrir y cerrar de ojos, Maitan estaba nuevamente atrapado entre ambos, mientras la discusión comenzaba a escalar. Yo soy el más indicado para cuidarlo. ¿Tú? Por favor. Ni siquiera estuviste cerca de atraparlo cuando cayó esta tarde. La voz de los dos resonaba en la pequeña tienda y Maitan empezaba a perder la paciencia. Antes de que pudiera detenerlos, el príncipe, intentando marcar su territorio, colocó la mano en el pecho de Maitan, haciendo que éste se sonrojara de inmediato. ¿Qué haces? Balbuceó Maitan, con el rostro encendido. El duque frunció el ceño, evidentemente molesto. Será mejor que no lo toques ahí, es un área sensible. El príncipe lo miró fijamente, con una mirada cargada de desafío. ¿Acaso eso es una confesión? ¿Estás diciendo que ya planeas cosas sucias con Maitan? La tensión entre ambos se volvió palpable. Y antes de que Maitan pudiera apartarse, tanto el duque como el príncipe empezaron a rozarse contra él, cada uno queriendo demostrar su cercanía, como si compitieran en un juego silencioso. El rostro de Maitan ardía por la vergüenza, y la incomodidad lo superó. Incapaz de soportarlo más, con un grito que resonó incluso fuera de la tienda, exclamó. Ya basta. Me voy de aquí. Y sin mirar atrás, se apartó de ambos, saliendo apresurado de la tienda. Maitan, caminando molesto entre las tiendas, no podía evitar refunfuñar para sí mismo. No pienso volver a esa tienda de locos. Murmuró. Intentó acercarse a un par de tiendas, golpeando suavemente la lona y preguntando si podía quedarse. Sin embargo, las respuestas fueron siempre las mismas. Lo siento, no hay espacio. Nuestra tienda ya está demasiado llena. Cada negativa hundía más el ánimo de Maitan. Sus hombros caídos y el suspiro que dejó escapar dejaban claro que se sentía derrotado. Mientras caminaba sin rumbo fijo, con la noche envolviéndolo, se encontró de frente con Cedric. Maitan, ¿qué haces afuera tan tarde? Preguntó Cedric, con su característica voz tranquila y una sonrisa amable. Maitan, algo avergonzado, pero decidido. ¿Puedo dormir en tu tienda esta noche? La petición tomó por sorpresa a Cedric. Sus ojos se abrieron un poco y titubeó un instante, pensando que tal vez eso no sería buena idea. Pero antes de que pudiera rechazarlo, Maitan, llevado por la desesperación, lo abrazó, acercando su cuerpo al de Cedric. Por favor, susurró. Lo intenté en todas partes. Nadie quiso dejarme entrar. Cedric se quedó inmóvil un segundo, sintiendo el calor del cuerpo de Maitan contra el suyo. Un leve rubor se dibujó en sus mejillas, y, vencido por la ternura del momento, asintió. Está bien, puedes quedarte conmigo esta noche, dijo en voz baja, casi como si temiera romper la quietud de la noche. Y mientras ambos se dirigían a la tienda de Cedric, en lo alto del cielo la luna llena brillaba intensamente, como testigo silencioso de ese encuentro inesperado. Al entrar en la tienda, Maitan no pudo evitar sorprenderse. Vaya, esto es enorme, murmuró mientras sus ojos recorrían el interior. La tienda de Cedric era mucho más espaciosa y ordenada que cualquiera de las otras en el campamento. El suelo estaba cubierto con mantas gruesas y todo parecía cuidadosamente dispuesto. Mientras Maitan admiraba el lugar, notó que Cedric se había sentado al otro extremo de la tienda, manteniendo una distancia notable entre ambos. Cedric tenía la mirada baja y sus manos estaban entrelazadas, como si intentara calmarse. No te preocupes por mí, dijo Cedric, con una voz algo temblorosa, evitando la mirada de Maitan. Maitan lo observó con atención. Era evidente que algo no estaba bien. Dudó un momento antes de preguntar. Cedric, ¿te incomoda que esté aquí? Cedric alzó la vista y esta vez sus ojos, serios y oscuros, se clavaron en los de Maitan. Su tono, más firme, dejó claro que lo que le pasaba iba más allá de un simple nerviosismo. Cedric volvió a bajar la mirada. No es por ti, Maitan. En realidad, es por la luna llena de esta noche. Podría desencadenar, lo que soy. Maitan lo miró sin comprender del todo al principio, pero pronto su vista bajó hacia el cuello de Cedric, donde un collar de plata brillaba suavemente bajo la luz de la luna que se colaba por la entrada de la tienda. ¿Ese collar?, preguntó Maitan, señalándolo con curiosidad. Cedric asintió. Lo uso para ayudar a suprimir mis instintos, por si acaso, para no perder el control.
De golpe, los recuerdos de su primer encuentro en la celda se agolparon en la mente de Maitán, los ojos extraños de Cedric, la fuerza que había demostrado. Ahora todo cobraba sentido. Maitán lo miró, esta vez con una mezcla de comprensión y respeto. Entonces, desde aquel día en la celda, ¿estabas conteniéndote? Cedric dirigió la mirada a Maitán. Así es. Pero no quiero que te preocupes. Mientras lleve este collar, estarás a salvo. Cedric dejó escapar una sonrisa cálida mientras sus ojos dorados se posaban en el rostro de Maitán, iluminado suavemente por la luz de la luna que se colaba por los pliegues de la tienda. En ese momento, cuando estaba encadenado y creí que perdería el control, dijo en voz baja, pensé que tal vez tú eras alguien de quien la tribu lobo hablaba, como un mito. Maitán parpadeó, curioso, mientras ladeaba un poco la cabeza. ¿Un mito? ¿De qué hablas? Cedric respiró hondo, como el que recuerda algo antiguo y valioso. Los de mi raza, los de la sangre lobo, tenemos una naturaleza que nos empuja a la violencia. Es un instinto difícil, casi imposible, de dominar sin ayuda. Pero existe un antiguo mito en mi tribu, que dice que hay una única forma de domarlo por completo sin depender del collar de plata. Maitán escuchaba atento, atrapado por la intensidad con que Cedric hablaba. ¿Y cuál es esa forma? Preguntó, con la voz apenas un susurro. El compañero destinado, dijo finalmente. Se cree que los de mi raza pueden controlar esos impulsos, cuando conocen a la persona que es su otra mitad. Ese alguien que completa su ser. A su lado, el caos interno se calma. Pero, solo funciona alrededor de esa persona. Maitán sintió como su corazón latía un poco más deprisa. Se llevó la mano instintivamente al cuello y soltó una pequeña risa nerviosa. Eso suena demasiado romántico para ser cierto. Cedric asintió despacio, con una sonrisa melancólica. Lo es. Pero en aquel momento, mientras estaba encadenado y tú estabas frente a mí, por un segundo creí que eras ese compañero destinado. Maitán, con las mejillas un poco coloradas y sin saber cómo reaccionar, intentó romper la tensión. Probablemente fue mi habilidad neutralizadora, no algo tan mágico. Cedric bajó la cabeza, y su voz, apenas un susurro cargado de sinceridad, rompió el breve silencio entre ambos. Hubiera sido tan lindo si de verdad fueras mi compañero destinado. Maitán abrió un poco más los ojos, sorprendido por la confesión. Por un instante se quedó sin palabras, pero reaccionando rápido dejó escapar una risa nerviosa. ¿Qué? Perdón, no escuché, hablaste muy despacio, dijo, intentando desviar la conversación y aligerar el ambiente. Miró a un lado, fingiendo que no había notado la seriedad de Cedric. Quizá ya estás cansado, ¿por qué no nos acostamos a dormir? Pero Cedric no cayó en la trampa. Se levantó con calma, su expresión seria y decidida. No te creo, Maitán. Aquí hay tanto silencio que sé bien que me escuchaste. Es muy cruel de tu parte decir lo contrario. Cada palabra de Cedric hizo que Maitán sintiera como su corazón comenzaba a latir más rápido. Cedric comenzó a acercarse, paso a paso, su presencia llenando el espacio entre ellos. Desde aquel día que me salvaste, continuó Cedric, su voz grave y cargada de emoción, no he podido dejar de pensar en ti. Maitán, nervioso, dio un paso hacia atrás, tropezando casi con la tela de la tienda. ¿Por qué actúas así, Cedric? Preguntó, su voz temblando apenas. Cedric lo acorraló suavemente contra la pared de la tienda, sus brazos formando una barrera a ambos lados de Maitán, impidiéndole escapar. Sus ojos dorados lo miraban fijamente, como si pudieran verlo todo, y su respiración se mezclaba con la de Maitán. Dímelo, Maitán, susurró Cedric, seguro, sin vacilar. ¿Puedo besarte? La tienda parecía haberse vuelto más pequeña, la luna bañaba de plata sus rostros, y por un instante el mundo fuera de ese instante dejó de existir. Muchas gracias por ver y por esperar con tanta paciencia un nuevo capítulo. De verdad espero que les haya gustado. Si quieren ver la siguiente parte, déjenmelo saber en los comentarios, que yo los leo siempre. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos muy pronto en el próximo video.